¿Qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Los Pinos, a la Casa de Todos los Mexicanos. Saludo al doctor José Ángel Gurría Treviño, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Al diputado Roberto Gil, secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. A los secretarios de Hacienda y de Función Pública en el Presidium. A diversos funcionarios de la OCDE, invitados especiales, a embajadores de Italia, del Reino de Dinamarca, representantes de organismos internacionales y otros miembros acreditados del cuerpo diplomático, a distinguidos integrantes del Congreso de la Unión aquí presentes, a todos ustedes, amigas y amigos. Celebro que podamos conocer este magnífico documento de los muchos trabajos que ha realizado la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Y en ese marco me permite refrendar que en el Gobierno federal estamos firmemente comprometidos con el uso honesto, el uso eficiente, el uso transparente de cada peso que recibe el Gobierno federal por parte de los ciudadanos. Y por eso me da muchísimo gusto darle la bienvenida a todos ustedes y conocer el estudio sobre el proceso presupuestario en México que hoy presenta la OCDE. Saludo con aprecio al doctor José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda de nuestro país, a todos los funcionarios de la OCDE que hoy nos acompañan. Recordamos que han pasado 15 años desde que México ingresó a esta importante organización. Sin duda, nuestra pertenencia a la OCDE ha sido un poderoso aliciente para seguir impulsando el desarrollo del país. Además, yo quiero decir que es un orgullo, una satisfacción para México que esta organización sea conducida por un destacado mexicano como lo es su secretario general. Yo quiero reconocer la labor además que realiza este organismo internacional en favor del progreso y del desarrollo globales, en la atención de problemas que enfrentamos prácticamente todas las naciones del mundo, si bien es cierto en mayor o menor medida, y desde luego las que integramos la OCDE. Ante el entorno desafiante, por ejemplo, que ha vivido ahora la economía mundial, recuerdo la peor crisis económica en décadas que registra la economía del mundo, la OCDE ha afianzado su importancia como una institución generadora de propuestas para enfrentar esa crisis y para reactivar el crecimiento económico. En particular, me consta que las recomendaciones que contiene este relevante estudio sobre el proceso presupuestario no solo son perfectamente compatibles con la visión y la política del Gobierno federal, sino que serán muy útiles para seguir avanzando hacia un mejor manejo de los recursos públicos en todos los órdenes de gobierno en beneficio de los ciudadanos. Como lo ha señalado la propia organización, México está en un proceso continuo de mejora en la eficiencia y en la eficacia de su gasto público. Durante esta administración hemos promovido reformas que nos han permitido mejorar la planeación y el ejercicio del presupuesto y reforzar también la rendición de cuentas y la transparencia. Yo estoy convencido, amigas y amigos, de que donde quiera que haya un solo peso recaudado por el esfuerzo de los mexicanos, ese peso debe ser posible monitorearlo desde que entra a las arcas públicas hasta que sale de las mismas a través del gasto público. Debe hacerse a través de una rendición de cuentas plena, puntual, escrupulosa de este ejercicio. Y es algo que nos hemos propuesto hacer en el Gobierno federal. Es algo que nos ha motivado a abrirnos cada vez más en materia de transparencia y rendición de cuentas, a someternos precisamente a las políticas públicas que orientan el diseño y ejercicio de presupuestos a los resultados de los mismos presupuestos y también, por supuesto, a la rendición contable y auditable del presupuesto federal. Ojalá esto ocurra en todo el país y pronto en todos los órdenes de gobierno, no solo en el orden federal.
Quiero destacar que México está implementando, insisto, en el gobierno federal, un sistema de presupuestación con base en el desempeño. Tal y como lo señala el estudio, esto ha sido posible en gran medida gracias a cambios de fondo que se han impulsado en la materia. En particular, en esta administración impulsamos en la reforma hacendaria por los que menos tienen en 2007, en reformas recientes a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, un marco jurídico y administrativo que obliga al gobierno a incorporar este sistema de evaluación del desempeño. Estas modificaciones exigen al gobierno federal y exigen también a los gobiernos locales, hay que decirlo, entre otras cosas, uno, evaluar los resultados de su gestión y evaluarlo además apoyándose para ello en instituciones y en evaluaciones independientes. Otro, a destinar los recursos públicos en función de las metas alcanzadas, es decir, presupuestar con base en resultados. Proporcionar a los ciudadanos información sobre el desempeño del gobierno a fin de fortalecer la rendición de cuentas y, algo muy importante y pendiente, homologar los sistemas contables en todas las entidades federativas a fin de tener registros comparables de gasto en los 3 órdenes de gobierno. Estos cambios normativos no se han quedado en el papel. Ya hemos puesto en marcha a nivel federal un nuevo esquema de presupuestación. Tan solo en el presupuesto de egresos para el año en curso del 2010, más del 60% del gasto programable de las dependencias y entidades se ha asignado a programas que cuentan con indicadores de desempeño, y eso nos permite dirigir con precisión los recursos a los programas que mayor beneficio brindan a la sociedad. Y yo quisiera además hacer una invitación respetuosa al Congreso de la Unión, para que precisamente a la hora de la discusión del presupuesto se tome en cuenta la evaluación del desempeño de los programas públicos, porque no deja de ser una paradoja de que quienes más reclaman eficiencia en el uso del gasto público son también los primeros en destinar mayores recursos a programas que han sido evaluados negativamente como eficientes para distribuir riqueza o impulsar el desarrollo del país. Es decir, hay evaluaciones ya realizadas por el Coneval y otras instituciones públicas que se siguen en el diseño del presupuesto que se presenta al Congreso, y precisamente los programas mejor evaluados por el Coneval resultan luego castigados en el Congreso y los peor evaluados resultan incrementados en sus recursos. De manera tal que la invitación es precisamente a que asumamos todos un compromiso compartido de aplicar en la práctica el diseño presupuestal conforme a resultados y evaluación de desempeño. Tal como lo ha expresado el doctor Gurría, también es fundamental que los estados y los municipios apliquen las mismas medidas de eficiencia, de rendición de cuentas, de responsabilidad y de transparencia que son aplicables a nivel federal. Esto no es solo un imperativo ético y político inaplazable. La transparencia y la eficiencia en el gasto público permiten canalizar los recursos a las prioridades de la sociedad. Y hoy la prioridad es reactivar la economía, generar más empleos para los mexicanos, combatir la pobreza y fortalecer la seguridad en la sociedad. Como lo señala este estudio, la coordinación y la cooperación entre distintos órdenes de gobierno es indispensable para lograrlo. Y solo con más transparencia, solo con más eficiencia en los 3 órdenes de gobierno, lograremos maximizar el impacto positivo del gasto público en el desempeño de nuestra economía y fortalecer a lo que es vital, fortalecer la confianza de los ciudadanos, la cual no puede encontrarse si no existe transparencia y rendición de cuentas. Así que, amigas y amigos, este es el momento de la transparencia. Y por eso yo quiero hacer un llamado a todos, además de asumir el compromiso del gobierno federal con la transparencia, hago un llamado respetuoso también a los gobiernos estatales, a que asumamos sin cortapisas
los estándares de transparencia y rendición de cuentas que en este caso está promoviendo la OCDE. Basta de opacidad y de derroche en el gasto de amplísimos recursos que se destinan a materias que en ocasiones no son las sustanciales. El pueblo, la ciudadanía, no merece simulaciones o regateos para transparentar el destino de los recursos que son de todos los mexicanos. La crisis económica y, en consecuencia, fiscal que vivimos en México en el 2009 debe dejarnos una lección bien clara. Se acabaron los tiempos en los que el sector público podía financiarse ilimitadamente del petróleo. Es inaplazable crear mecanismos efectivos que permitan que la gente tenga absoluta claridad de en qué y cómo se gasta el dinero que tanto trabajo le cuesta a la sociedad aportar al gasto público en los 3 órdenes de gobierno. En nombre de la Federación, convoco a las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, insisto, a que hagamos un compromiso claro con la transparencia y la rendición de cuentas, a que trabajemos para homologar los criterios contables del gasto público y que generemos mejores mecanismos de evaluación y difusión de ese gasto, como ya está establecido, por cierto, en la ley. Quiero decirles además que el gobierno continuará brindando su apoyo a los estados y municipios mediante capacitación, asesoría tecnológica y otros apoyos, a fin de implementar sistemas y procesos de presupuesto y gasto que transparenten de mejor forma el gasto público y ayuden a rendir mejores cuentas a la sociedad. Al mismo tiempo, quiero invitar a los ciudadanos a que nos exijan a los gobernantes mayor claridad en las cuentas, a que nos exijan a los gobernantes, desde el primero hasta el último servidor público en el país, a que expliquemos en qué y cómo gastamos el dinero. Y precisamente con ese propósito, no solo contable, sino de rendición de cuentas públicas, políticas, presenté al Congreso de la Unión una iniciativa de reforma política el año pasado, en diciembre. Una iniciativa que busca ampliar los derechos de los ciudadanos, que busca ampliar las facultades de los ciudadanos en la participación de los asuntos públicos. Uno de los objetivos centrales es darle al ciudadano más y mejores herramientas para evaluar y para premiar el buen desempeño o castigar políticamente un ejercicio no responsable o arbitrario del poder, o un ejercicio no responsable o arbitrario de los recursos públicos. Buena parte de la insatisfacción ciudadana con la democracia en México tiene que ver con que los votantes no tienen una forma efectiva de manifestar su aprobación o desaprobación a gobiernos ineficaces u opacos, de la misma manera que no pueden premiar a quienes han tenido buenos resultados en su gestión. Por eso el eje articulador de la reforma política que he propuesto es dar más poder al ciudadano para vigilar a quienes tienen la responsabilidad de mirar por el bien común, utilizando de manera prudente, honesta y clara los recursos que son de todos. Se trata, pues, de generar gobiernos más sensibles, ciudadanos más participantes y también mayor rendición de cuentas. Aunado a los avances en materia presupuestaria, también hemos promovido cambios necesarios para fortalecer las finanzas públicas y alcanzar un crecimiento más dinámico y sostenido. A lo largo de estos 3 años hemos alcanzado reformas estructurales verdaderamente importantes que no se habían podido realizar en décadas y que, como lo señala la OCDE, han dado viabilidad a las finanzas públicas del país. Una, por ejemplo, que quiero mencionar es la reforma al régimen de pensiones de los servidores públicos, que avanzó primero con una reforma a la ley del ISSSTE muy importante. Siguió con una reforma hecha con mucho valor y responsabilidad entre trabajadores y empresa en Comisión Federal de Electricidad, que modificó el régimen pensionario. Se reformó posteriormente el régimen pensionario también de los trabajadores del Seguro Social. Y adicionalmente la liquidación de Luz y Fuerza permitió también resolver de fondo
otro problema explosivo en su régimen pensionario. De manera tal que con estos cambios, amigas y amigos, en México hemos ahorrado a las finanzas públicas más del 30% del Producto Interno Bruto a valor presente neto. Una reforma estructural en sí misma que fortalece de manera sustancial las finanzas públicas del país. Pero es evidente que aún faltan grandes desafíos por lograr. La reforma hacendaria por los que menos tienen fue un paso adelante, pero la caída drástica en la producción de petróleo registrada en los últimos años y particularmente en 2009 nos obliga a buscar nuevos mecanismos de fortalecimiento de las finanzas públicas. Coincido con el doctor José Ángel Gurría en la urgencia de contar con ingresos públicos estables, sostenibles, que no dependan de una sola fuente. Si ustedes quieren, por las razones externas a nosotros, por esta caída en la producción petrolera, pero básicamente hoy el gobierno está en uno de los niveles más bajos de dependencia respecto del petróleo registrada en los últimos años, apenas ligeramente superior al 30%, cuando llegó a registrar más del 43% de dependencia de los ingresos petroleros el gasto gubernamental. Pero necesitamos, desde luego, fortalecer las finanzas públicas y fortalecerlas de manera tal que no entorpezcan o frenen la actividad, la competitividad o el crecimiento económico. Por eso, yo reitero el llamado que hicimos también a finales del año pasado para que discutamos entre todos cuál debe ser la reforma fiscal de fondo que necesita el país. ¿Cuál debe ser una reforma que permita una recaudación equiparable a otras naciones de América Latina, ya no digamos equiparable al resto de los países de la OCDE? En América Latina el promedio de recaudación es del 18% más o menos. En México la recaudación fuera de ingresos petroleros varía entre el 10 y el 11% del Producto Interno Bruto. En países de la OCDE las cifras están por arriba del 23, 25% del Producto Interno Bruto, y en las naciones de mayor desarrollo las cifras son muchísimo más altas. De manera tal que es fundamental que logremos entre todos una reforma fiscal que genere competitividad y eficiencia en nuestro aparato productivo. Es un debate complejo, lo sé. Es un debate que solo puede ser constructivo en la medida en que se asuman posturas responsables por parte de todos los actores políticos. 2009 fue un año muy duro para la economía mexicana, en la que la economía mexicana enfrentó, insisto, la peor crisis económica, la peor recesión en el entorno internacional durante décadas. Ante esta situación, aunada a la caída en los ingresos petroleros, fue necesario tomar decisiones complejas, medidas que implican sacrificios para las familias, que es difícil que sean del gusto de nadie, ni del gobierno, mucho menos de los contribuyentes, pero quiero subrayar, amigas y amigos, que gracias a esas medidas es posible preservar la estabilidad macroeconómica del país, evitarle mayores problemas a los mexicanos que gravarían severamente sus bolsillos y sostener nuestros activos más valiosos de credibilidad y fortaleza en las finanzas públicas. De manera que esta administración, quiero dejarlo bien claro, esta administración seguirá actuando con responsabilidad a fin de asegurar la sustentabilidad del país en el largo plazo. Las medidas que ha tenido que tomar el gobierno son difíciles, sí, pero precisamente reflejan el sentido de responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y nos permitirán atender nuestro compromiso de seguir apoyando a los mexicanos que menos tienen. Además, quiero decir que se hacen con un sentido también de estabilidad económica. No puedo dejar de mencionar que esta mañana se hizo público el dato de inflación en México para el año 2009, una inflación de 3.5%. Es quizá la más baja o la segunda más baja que se tenga registro en el país, pues desde que se registra la inflación. 3.5%, 3.57% para ser exacto.
Y eso que este dato ya incorpora los ajustes en el precio de algunos combustibles que se hicieron en el mes de diciembre. Esto significa que sí es posible mantener la estabilidad macroeconómica y la responsabilidad fiscal en el país. Tal como lo ha señalado la OCDE, para que haya reactivación económica, para que pueda haber crecimiento y generación de empleo, es necesario que las naciones tengan un plan claro de recuperación fiscal, de reducción de su deuda, antes de que los problemas financieros de mediano y largo plazo se vuelvan inmanejables. Y eso es, señoras y señores, lo que estamos haciendo en México. Estamos trabajando con responsabilidad en las finanzas públicas y estamos evitando para el país problemas severos en el largo plazo, por ejemplo, resolviendo el tema de pensiones, o en el mediano plazo, o en el corto plazo incluso, con déficit, evitando déficits fiscales más allá de las posibilidades del país. Tomar las medidas correctas para asegurar que el país tenga la fortaleza financiera que le permita a su economía retomar la senda del crecimiento, ese ha sido y seguirá siendo el objetivo del gobierno mexicano. Amigas y amigos, yo reitero nuevamente mi reconocimiento a la OCDE, a su secretario general en particular, por su trabajo en favor de políticas públicas profesionales, políticas públicas sensatas, políticas públicas que verdaderamente nos permitan a pueblos y gobiernos escoger entre diversas alternativas las que sean mejores para nuestra gente. Yo estoy convencido de que la OCDE seguirá siendo una aliada clave, no solo en materia de finanzas públicas, no solo en materia de presupuestación, que es el caso del día de hoy, en materia de innovación, que también presentarán un estudio en estos mismos días, en materia de competitividad, con la que venimos trabajando en el gobierno mexicano, en muchas otras áreas importantes para México. Y será un aliado no solo para que nuestro país alcance una recuperación rápida y sostenida, sino también para transformar a México en la nación que queremos que sea, una nación más moderna, competitiva, próspera y desarrollada, que estoy convencido México está llamado a ser. Muchísimas gracias y enhorabuena.